A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Ok, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios de que podemos llegar a la clase 6, ¿qué? 6B, 6B o 6C. Ok, total que estamos llegando a Mateo 25. Hoy vamos a hablar solamente de la parábola de las 10 vírgenes, pero vamos a hacer una pequeña introducción. Ya sabemos, ¿verdad?, que Mateo 24 y Mateo 25 es la respuesta del Señor Jesús a dos preguntas que le hicieron. ¿Cuáles fueron esas dos preguntas que le hicieron al Señor Jesús los discípulos? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Ajá. ¿Y qué ¿Y señal? cuáles son las señales de Ajá. esta venida? ¿Cuáles cosas? Bueno, primero que el Señor le había hablado, ellos le dijeron, Señor, mira, mira el templo, mira qué belleza, mira qué wow. Y el Señor le dijo, ve y todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso fue en el templo. Cuando salieron hacia el Monte de los Olivos, cercano a Getsemaní, los discípulos como que les quedó la cosa en la cabeza y le preguntaron, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Y efecto empezó Jesús, y hablamos lo de la destrucción del templo y lo de la abominación desoladora. Y fíjese, después que termina de hablar de eso, en Mateo 24, para entrar al 25, o sea, 24 y 25, Jesús está respondiendo, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, después que él termina de explicar, y se acuerda que hablamos que el uno será tomado y el otro será dejado, habíamos explicado que los que son tomados son los que van a perdición y los que son dejados son los que van a entrar al reino milenial, porque Amén. Jesucristo viene a implantar su reino acá. ¿Cuál es ese reino? El reino del milenio. Por eso es que viene Jesucristo. ¿Con quién viene Jesucristo? Con la iglesia. Nosotros, la iglesia. Porque ya nosotros fuimos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. La palabra griega es arpazo, arpazo, que es tomar de un golpe así, arrebatar, llevar. Después que el Señor termina de explicar eso, que su venida, no rapto, no arrebatamiento, su venida iba a ser como en los días de Noé. ¿Se recuerdan que uno estarán Ajá. comiendo, bebiendo, esto, aquello y lo otro, hasta que llegó el diluvio y se los llevó? Entonces, hemos aclarado que los que fueron llevados en el diluvio fueron a perdición, fueron a muerte. Y entonces, como Jesús está diciendo, como en los días de Noé, quiere decir que hemos estado escuchando y enseñando al revés. Hemos estado diciendo que los que son tomados son los que se dan para bendición y los que son dejados son de perdición. Y resulta que eso no es rapto. Estamos hablando de venida. Y entonces cuando el Señor aclara eso, entramos a Mateo 45 y le pone un ejemplo. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual cuando puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De Así. cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no esté, que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate que aquí está hablando ya, Señor está poniendo un ejemplo, como una parábola, después que ha explicado todo. Pon este ejemplo. Y si pasamos, o sea, este ejemplo es para que la gente esté preparada, ¿verdad? Para que quien es el siervo fiel y prudente. Pero entonces cuando entramos ahora a la parábola de las 10 vírgenes, oh casualidad, viene un ejemplo igualito. Vamos a entrar a detallarlo, pero fíjese, entonces la reina de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y sabemos el cuento de las 10 vírgenes, que 5 tenían aceite y 5 no tenían aceite. Prudente. Entonces, que las que no tenían aceite, que fueron a comprar, quedaron afuera y no entraron a a las bodas. Y, oh casualidad, también después viene la parábola de los talentos.
igualito que la persona que trabajó y la que no trabajó. Quiere decir que las tres parábolas que da el Señor viene hablando, tienes que estar pendiente porque tu Señor viene. Aquí en la parábola de los talentos fue que a uno le dio dos, a otro le dio uno y a otro le dio cinco y se fue lejos. Y después cuando vino a pedir cuenta. Entonces vemos que las tres ejemplos, parábolas, historias que narra el Señor, nada tiene que ver con rapto, nada tiene que ver con arrebatamiento. Las tres está hablando de cuando el Señor venga, al siervo fiel y prudente que está esperando a su Señor, bendición. Al que se puso a andar con borracho y a despilfarrarlo el Señor, lloro y crujir de dientes. A las 10 vírgenes, a las 5 prudentes que estaban preparadas, entraron a la boda, en las que 5 que no estaban preparadas, se quedaron afuera. Y lo de los talentos, cuando no trabajaron, cuando el Señor vino, su Señor vino, el que le entregaron buenas cuentas, entraron al gozo de su Señor y los demás no. Con esta introducción lo que quiero es darle a entender que los tres ejemplos, ya si queremos forzarlo es otra cosa, hablan es de venida. Estamos claros acá, De ¿verdad? que se fue y Ajá. regresa. Ajá, que se fue y regresa. Ujú, Ok, ujú. con esa introducción ya descartamos de plano que se esté hablando en Mateo 24 y Mateo 25 de rapto. Porque la iglesia, ¿cuándo comenzó la iglesia, hermano? La iglesia comenzó prácticamente en el día de Pentecostés. Fíjense Ujú. que Hebreos dice, Hebreos, si mal no recuerdo, 7, me puedo equivocar, pero hay un capítulo de Hebreos que dice que mientras el testador esté vivo, que es necesario que el testador muera para Bueno, que se haga efectivo el testamento. ujú. Quiere decir que cuando los evangelios, Jesucristo no había muerto, ¿sí o no? En Mateo Mm. 24 Ajá, no, no había. no había muerto, en Mateo 24 no había muerto. O sea No, que no, no. no había iglesia, no había testador, no había arrebatamiento, no había nada de eso. O sea, porque él está hablando es a un ente, que ya lo vamos a hablar, a un pueblo que ya lo vamos a descubrir, que no Ujú, es la iglesia del Señor. Mas si alguien quiere seguir diciendo que la parábola de las 10 vírgenes es del rapto de la iglesia, bueno, ya no podemos hacer nada. Síguelo diciendo y nos los gozamos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Son nuestros hermanos, no vamos a pelear por eso. Ahora sí entramos a desglosar la parábola de los 10 vírgenes. Y les recuerdo a los que nos siguen por internet y a los alumnos que usted está en toda la libertad de no estar de acuerdo. Mientras tengamos a Jesucristo en nuestro corazón, no hay problema. Usted puede decir, no, para mí es rapto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pero eso sí, deme la respuesta conforme a la Escritura. Entramos entonces a Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Me paro acá. Voy a ir tratando de cortar todas las salidas para que quede claro en nuestra mente y corazón y espíritu y todo lo que tengamos por ahí adentro que es venida. ¿Qué hicieron? Y voy preguntando y ustedes por favor respóndeme. ¿Qué hicieron? ¿Qué dice el Señor aquí que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes? ¿Qué tomaron las vírgenes? Lámparas, Ajá. Y tomaron después sus que tomaron la lámparas, lámpara, ¿qué hicieron? salieron a recibir al Salieron. esposo. Ah, salieron. Pregunto, en el arrebatamiento o rapto, ¿nosotros salimos a recibir al Señor o somos llamados y transformados? Él dice Somos que nos llamados. recibirá en el cielo. Somos Ajá. llamados, Pero que nadie transformados. sabe, nadie Ok. sabe. Nadie sabe ni el día ni la hora. Aquí está. Sabían que ya venía por el camino porque salieron a recibir al Ujú, esposo. ¿Ves? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Me paro acá. Se enseña que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Mis ujú. hermanos, en ninguna parte de la Escritura dice que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Eso lo hemos inventado nosotros los evangélicos.
Búsqueme una cita que diga que Ay, sí, porque paloma es, viento recio, ajá, La- bien. pero no hubo. El aceite se usaba en el Antiguo Testamento para ungir a los reyes, a los Ya los sacerdotes. sacerdotes y a los profetas. Ujú. Y mientras había templo, a los utensilios del templo. Más nada. Y en el Nuevo Testamento dice que vayamos y unjamos a los enfermos con aceite, pero ojo, esto no es un aceite que representa el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, si eran estos ancianos de la iglesia, ¿tenían o no tenían el Espíritu Santo? tenía el Sí, ya en el Espíritu Nuevo Santo. Testamento, sí, eso mismo estaba hablando yo con mi Ajá. hermano hoy. Bueno, oiga, yo le pregunto, en la parábola del buen samaritano, ¿con qué fue que curó el hombre las heridas del que golpearon? Con vino. ¿Y qué más? Y aceite, ¿no? Vino y Puso vino. aceite. Ahí lo raspé a las dos. Vino y aceite. Eso Ajá. era una costumbre para aquel entonces echar aceite en las heridas. Y vino, yo no sé, ahora yo no sé si es que el vino se lo tomaban y después le echaban. Ajá. No, Para el dolor. chichi, un gomazo que le eche aceite en la Yo herida. tengo más. No, no. Es una revelación falsa. Entonces, con aceite y vino, es más, búsquemela, por favor. Yo no tengo apuro hoy. Hoy no Ajá. estoy solo en la casa, puedo gritar, puedo silbar, puedo aplaudir. Ajá. Ok, sí, sí, lo del buen samaritano. Ajá, como dicen, ¿con qué la parte con qué le curó las heridas? Ah, y acercándose, vendó sus heridas, echando el aceite y vino y poniéndolo Ah, en su fíjate, cabalgadura. ¿con qué curó sus heridas? ¿Con qué le Aceite y vino. pregunto? Ahí se habla que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. No. No, No. vámonos a Santiago, creo que 5:17, no me recuerdo, sobre la parte de la unción. Santiago Ah, ok. 5:3. ¿Está Así. alguno enfermo? 5:14. Entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ajá, pregunto, ¿los ancianos tenían el Espíritu Santo adentro o tenían que echarlo No tenían el adentro? Espíritu Santo. Ajá, entonces, ¿qué es lo que va a sonar? ¿El aceite o la oración? La La oración. En oración. el nombre de Jesús, dice ahí, ¿verdad? En el Ujú, nombre del Señor. ujú. Ajá, entonces, ¿qué era el aceite? El aceite era más que todo para la herida, para el golpe. No era representando en ningún lado Espíritu Santo, mis hermanos. Mm. Segundo o tercero o cuarto, no sé por dónde voy. En la Ese es el parábola, segundo. Ahora va para el tercero. en la parábola de los talentos, ¿qué pasó cuando, ok, vamos a leerlo. Tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con su vacía juntamente con sus lámparas. O sea, pregunto, si es así como dice, no me agarré un pedacito y el otro no. Ajá. Si el aceite es símbolo del Espíritu Santo, entonces dice que se puede tomar. Se puede Mm. tomar. Tomando su lámpara con aceite. Agarrarlo. Ujú. Ajá, se ve que no es así. Tercero, ¿y qué hicieron antes de llegar allá, pero le pregunto, ¿qué hicieron las prudentes? ¿Qué le dijeron a la insensata cuando le pidieron aceite? Que salieran afuera a comprar. Ah, entonces quiere decir que el Espíritu Santo se puede comprar. Mm, mm, ¿Eh? ¿Se acuerda mm. Juan, Hechos capítulo 8 cuando Simón el brujo quiso comprar con dinero el don del Espíritu Santo? Ajá. Y Pedro Ujú. le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don del Espíritu Santo Ujú. se puede comprar con dinero. Al Espíritu Al Santo. Espíritu Santo, sí. ¿Eh? Que hacen que uno peque también, ¿vale? Ujú, Entonces, este aceite no es Espíritu Santo. Estamos viendo ya que estas salieron a recibir al esposo. Sea, ujú. salieron a recibir al esposo. Tomaron sus lámparas juntamente con aceite. Ajá. Las que no tenían aceite fueron a comprar aceite. Entonces, nada de eso, ligándolo o juntándolo o relacionándolo con la parábola del buen samaritano y el pasaje de Santiago 5 4 o 14 vemos que eso no tiene nada que ver. Pero como suena muy espiritual, y Ujú. entonces nosotros agarramos ahora en las iglesias, eso es medio raro, yo. Ajá. Tenemos el aceite ungido. El aceite ungido, por los enfermos, lo tenemos en los púlpitos.
Y yo lo confieso, yo tuve también mi botellita. Ujú, Y muchos hermanos con buen corazón, y con buen deseo, y con buen entusiasmo, cargaban su botellita encima para orar por los enfermos. Y no era ni ungir, porque es un poquito que se eche en las manos, ¿sí o no? Un poquito que se eche en las manos y ya está. Entonces, eso, eso no es ungir, si vamos al caso que fuera así. Se da cuenta cómo hemos enredado todo esto que no tiene ni pies ni cabeza cuando usted le pone orden a esto a la luz de la escritura. ujú. Mucho de lo que decimos no cuadra. ¿Qué iba a decir, Eh, hermana Laura? Sí, no, a preguntarle. Entonces, cuando habla ahí en el Nuevo Testamento, porque yo también estuve buscando hace tiempito eso, que dice que para los enfermos, en realidad era como usted está diciendo, que tradicionalmente ellos allá en Jerusalén y en esas áreas, pues utilizaban el aceite pues también para sanar, No, no, no. Claro. para curar, o sea, entonces ya después cuando dice aquí Santiago, que dice eso, que, entonces, que se pongan aceite y Mm. oren por los enfermos, o sea, o sea, ya entiendo, yo sé Ok. que el aceite no Y, tiene poder, o sea, hace tiempo, pero entonces era porque era como tradición de ellos o costumbre de ellos no, utilizar. necesidad, que no había ciencia, no había medicina tan avanzada y lo hacían así, lo ligaban con vino. Fíjate que aparte para las lámparas que usaban, para que diera Aceite también, sí. aceite también. Sí. Pero este es Me imagino como que será un aceite diferente y ajá, todo eso porque... Ujú. pero este es como el ore, este aceite ungido. ¿Entiendes? Y suena espiritual, suena espiritualísimo, pero Y si viene de Jerusalén, mejor, pastor. imagínate, Ujú. ¿ve? Porque es un negocio. Entonces, hermano, eso es lo que pasa, que nos han vendido esto y lo hemos comprado. El primer error fue que habla del rapto. Ya hemos demostrado que no habla del rapto en segunda venida. Ya hemos demostrado entonces que la parábola que nos está enseñando con la anterior del, del, Ujú. del mayordomo fiel, con la parábola de las 10 vírgenes y la Ujú. parábola de los talentos, que para aquel entonces la gente que quede tiene que estar preparada. Ya le voy a explicar de dónde salió esa gente. Ya le voy a explicar. Entonces, Ok. pero vamos por partes. El Espíritu Santo no representa esto. La Ujú. Biblia enseña más bien cuando se bautizó Jesús, cómo fue representado el Espíritu Santo. En forma de paloma. En forma de paloma. En el Pentecostés vino un gran estruendo y vino el Espíritu Santo y como un gran viento recio. Ajá. Cuando Elías estaba en la cueva, vino más bien, se apareció el Señor como un viento suave, un silbo Ujú. apacible, Libre. dice. ¿Ve? Entonces, pero nada hay aceite. Así que Ujú. si usted quiere seguir cargando su aceite, cárguelo. No tengo ningún problema que lo cargue. Pero si usted está entendiendo esto y va a la escritura, sepa que eso no tiene ningún respaldo bíblico y Dios no está obligado a respaldar. Pero yo he orado por los enfermos echando el aceite y se sana. Tu oración. Tu Exacto. oración, el Ahora, Espíritu Santo. La palabra dice también que la oración, oración de De fe sanará al la enfermo. oración sana al enfermo, algo así. Ahora se No, me no, pero olvidó. no, algo así no. Vuélvamelo a leer. Sí, que No, bueno, estoy, vuélvalo a leer. Vuélvalo a no, leer. no, no lo tengo escrito, Bueno, lo estoy Efesios sacando de aquí. 5:14. Santiago Ah, perdón, 5, ¿qué? Santiago 5:14. Usted está citando eso. 14. Ah, es verdad, sí, 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 sí. Vuélvalo a leer, por favor. Vuélvalo a leer. Pastor, usted lo tiene ahí, Santiago 5:14. Ajá. 5, Santiago 5:14. ¿Lo lee? ¿Lo leo yo? ¿Está Sí. alguno enfermo? Entre ustedes llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, Ujú. ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Diga, Ujú, diga. ujú. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo Enfermo. y el Ah, Eso. Señor lo levantará. Y si y si hubiese viene cometido pecados, le serán perdonados. ahí está. Wow. Eso no tiene Ok. nada. Si tú dejas el aceite y quitas la oración de fe, se acabó el asunto. O Ujú. Y sea, que se mete en un barril de aceite, lo que puede quedar suavecito. ¿Entiendes? Pastor, pues mire, porque yo estaba buscando aquí qué representa el Espíritu Santo, o sea, que vemos en la Biblia. Entonces me pone aquí el verso de Lucas 4:18, donde mismo Jesús que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, ahí, y cuando yo estaba platicando con mi hermano con relación a eso, digo, porque Jesús era conocido como el Mesías, y el Mesías, uno
de los significados del Mesías es el ungido. ¿no? Y que Entonces, o sea, que ya él vino ungido desde allá arriba, no es que acá lo ungieron, ya él vino ungido como, porque, como profeta de Dios, como exacto, rey de Dios, a él le tocaba ser ungido. Pero exacto. fíjate, ya no con aceite como se hacía en el Antiguo Testamento, Ujú. sino con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, por Eso es lo que eso. se llama, oiga, aquí voy a ganar 3 punticos. Eso es lo que se llama en la alta teología el antetipo y el tipo. Le explico rapidito para ganarme esos 3 puntos. Antetipo, antes en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, a Ujú. los profetas y a los A los sacerdotes sacerdotes. antes de comenzar su ministerio, se le ungía con aceite. Ese es el antetipo, pero en el Nuevo Testamento llegó el tipo. ¿Cuál es el tipo? Ajá. El Espíritu Santo. Mm, ¿Ves? Por ponerle el ejemplo, claro, entonces como ok, Jesús cool. Exacto. iba a Ujú, comenzar su ministerio, entonces fue ungido ya no con aceite, sino con ujú, el Espíritu Santo, porque el ujú. Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido Dios para llevar buenas nuevas a los pobres, a los separados, a los afligidos, para dar salida al preso, X. ¿Te das cuenta? Entonces, antetipo que la Biblia lo nombra de otra forma, sombra de lo que había de venir. De venir. Ujú. Antes era el templo. Ese era el antetipo donde moraba Dios en medio del arca. El tipo ahora somos nosotros, que somos el templo, y viene el Señor a morar en nosotros. Así que cuando Amen. usted escuche a alguien hablando, porque los antetipos, denle la vuelta, porque lo que decía el Antiguo Testamento, la sombra, se cumplió ahora que es el tipo. Tan sencillo, Ujú. tan Y en sencillo. ese que nosotros vivimos, en el En el tipo. tipo, ajá. Entonces, antetipo y tipo. Vamos bien. Bien, Para la bien. prudente, verso 4, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Se da cuenta? Ujú, Juntamente con sus lámparas tomaron aceite. ujú. Dime, Joribel. Cuando creo que es segunda de Corintios, que nos habla ser llenos del Espíritu Santo, que es otra de las palabras, ¿verdad?, que usan para decir que representa el ungimiento del Espíritu o el aceite del Espíritu Santo. Exacto. Sí, ese es. Cuando, cuando nos Ya, habla ser llenos, sí, ya no hay más representa. nada. Ujú. Ya no hay más nada, está buscando representación. El problema es cuando nos podemos espiritualizar, hermano, dañamos el asunto. Porque usted puede espiritualizar de una forma y yo puedo espiritualizar de otra. ¿Entiendes? De repente yo puedo hablar de la vasija y no del aceite. Y si la vasija está rota, y si la vasija está cuarteada, y si la vasija está vieja, y si la vasija se cae, y me puedo ir por la vasija porque la vasija representa el el cuerpo donde viene el aceite, y si el aceite, muchachos, y por ahí me voy con la vasija y después ustedes pegan con el aceite y se nos fue el sentido de acá de la escritura. Ujú. Ok. Ese es el problema de espiritualizar. Por eso leer texto con contexto. Y Ujú. recuerde siempre, estamos hablando, estamos leyendo la respuesta que Jesús dio. Nunca se nos puede olvidar eso. Ajá. Dinos, Señor, cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ujú. Ajá. El 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Me paro acá. Que la iglesia está dormida, que la insensata se durmieron. Ya va, time out. Take it easy. Ay, Vamos pastor, tantas tranquilo. veces que yo hasta enseñé eso, Se padre. dur- Entonces todos pasemos allí. Entonces, ¿qué es Sí, lo que sí. estamos viendo acá? Y tardándose el esposo, cabecearon todas Todo. se durmieron. Las que tenían aceite en la vasija y las que tenían de resguardo y las que no tenían, todas se durmieron. Entonces, no me vengas tú que porque las 5 no estaban dormidas. ¿Lo han escuchado ustedes? Sí, pastor, y lo hemos predicado. O sea, a veces yo siempre dije las 10, pero hay gente que también dice, no, que fueron las 5. No, ahí se durmieron todas. Pero Entonces, ahí dice todas, todas. ajá, se durmieron todas. Entonces se durmió supuestamente la iglesia La que hay, la iglesia. que no hay, todo el mundo se durmió. Ujú. Todo el mundo se durmió. Ah, pero ¿y cómo se van a dormir si tienen el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta el enredo loco
la maraña que después no encontramos ni para atrás ni para adelante y nos atollamos ahí y ri. Entonces, ¿con qué nos salvamos cuando estamos hablando de esto? Y Ramanda, aquí vasalla. Oh, si habló en lengua porque es así, ahí está el Espíritu Santo Ujú. confirmando. Oye, eso. Malicia, Ujú. de una artimaña, artificio, vagabundería de predicadores que uno, y yo no digo, Manipulación, ignorancia. Ujú. exacto, yo no le pongo, a la mayoría yo no le pongo mala fe, no, no, Dios me guarde. Hay unos vagabundos, sí. A la mayoría lo que le pongo es falta de querer aprender, porque esto cuesta, no te crees que es gratis, que yo llegué aquí y aprendí. No, hermano, y todavía a veces me atollo para allá y me atollo para acá y hay Y sobre cosas todo para un pastor es bien difícil, o sea, de reconocer que lo que que enseñó, hay lo que que hacerlo, predicó era incorrecto. O hay que sea, hacerlo. es bien difícil, me Yo, imagino. Yo yo, no soy yo lo pastora he ni nada. dicho y yo enseñé tantas loqueras y ¿sabes los camiones de basura que yo me he sacado de mi mente? Porque ¿dónde yo aprendí esto? ¿Dónde se me pegó esto? ¿Dónde yo? Y todavía estoy aprendiendo, hermano, todavía. Pero Toda lo la que he vida. aprendido, entonces, por eso es que yo no acepto, yo respeto quien enseña eso, yo puedo estar en un sitio y la gente lo está enseñando y yo calladito. Yo no voy a faltar el respeto a nadie, eso no es así, yo no, no, no. Yo lo que yo no afecto, la acepto, no me lo montes a mí. No. Y Ok. tratándose el esposo, cabecearon quiénes. Todas Todas. Y aparte de Todas. cabecear, ¿qué pasó? se ¿Y durmieron. cuántas? Todas. Todas. Las que tenían aceite y las que no tenían aceite. ¿Sabe por qué se durmieron las que tenían aceite? Porque el Por la misma aceite es razón. aceite, no estaban dentro de ellas, no era Espíritu Santo, era un aceite para echarle candela La La lámpara. lámpara. ¿te das cuenta? Entonces, pero si lo espiritualizamos, sale mejor. Aceite, Espíritu Santo y fuego. Uy, Ramanda, casa. Y Ramanda, uy, estoy viendo el ángel que viene. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué otra malicia? Que a la medianoche están las brujas, están los demonios, están los brujos, están esto. Por favor, para pasar a la 1 de la noche, para pasar a la 1 de la noche de las 11, hay que pasar por las 12, señores. O sea, es una cosa, Dios mío, qué invento. Y a la medianoche se oyó un clamor. Fíjese, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Sigo machacando. No es rapto porque en el rapto no va a haber esto. Ujú. La Biblia dice, y a la final ¿Sabe? trompeta porque se sonará la trompeta. Los muertos en Muertos Cristo en Cristo. resucitarán primero y nosotros los que quedemos seremos transformados. Fíjate que Pablo ya esperaba eso para aquel Ujú. entonces. Él decía, seremos transformados, los que quedemos en un abrir y cerrar de ojos. Aquí no están hablando de trompeta, aquí no están hablando de rapto. Salí a recibirle. A mí Ahí me dicen, esposo, ahí viene el hombre. a mí me enseñaron que eso era el Espíritu Santo. Allá no es el aceite. Fíjate, el Espíritu Santo lo sacan del aceite, lo meten en el aceite, lo ponen ahora de washman. En mi español, como watchman. Guachimán. El guachimán. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas vírgenes se levantaron? Todas. Todas. ¿Por qué se levantaron todas? Porque todas se quedaron Porque dormidas. todas estaban dormidas. Pregunto, ¿todas tenían aceite? Piensen. Sí, al principio sí. Ajá, todas tenían aceite. Todas tenían aceite. Lo que no tenían era De reserva. reserva, pero hasta ahí, todos tenían aceite. Ujú. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, pues, ajá, apunte, la que faltaba un poquito más de aceite, échale más aceite, acomoda aquí, prende aquí, levántala ya, tranca Ujú. aquí, apriétala bien, échale más, guárdale lo que quedó. Y las insensatas dijeron a las prudentes, yo me por acá, ¿por qué cree usted que le llamaban insensata? Porque, porque lo que yo entiendo, según eso, porque no llevaron aceite extra, Ajá. porque si sabían que el esposo se iba a tardar, tenían que, No, como no ajá, no sabía el día, pues sabían tenían si que se tener tardaba, extra. exacto. O
sea, le faltó insensata, viene de insensatez. Insensatez viene de no tener pensamiento lógico, de pensar. Entonces, esta gente no pensó, ¿y si el esposo, el novio tarda en venir? ¿Ves? Las otras sí pensaron. Las otras sí pensaron. Ajá. Aquí viene el esposo, salió a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ah, y se dieron cuenta. Yo Ujú. pregunto, ¿el Espíritu Santo Se apaga. se apaga? No, Bueno, dice no se entristece, no, pero apagarse. voy para allá. Ujú. ¿Qué dice la palabra del Espíritu Santo? No Que no contristéis contristéis. el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención. Pero la pregunta es, ¿se va el Espíritu Santo? No. No, está ahí, pero contristado, es lo que le quiero decir. Ujú. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. ¿Se da cuenta? Vayan a comprar Ujú. aceite a los que venden aceite, no a los que venden Espíritu Santo. Esto lo recalco porque debe de estar claro. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Me paro acá, me paro acá. Ujú. Fíjate que Ujú. según la costumbre, lo que hemos estado leyendo, según el libro y investigando, Ujú. las bodas, la ceremonia se celebraba en casa de la novia Claro. y la fiesta, las bodas como tal, en casa del novio. Ujú. Y aquí dice, pero mientras ellas iban a comprar vino, a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ujú. Aquí es donde viene el significado de lo que Jesús está hablando, ya lo vamos a explicar. Ujú. Después vinieron, ¿cómo quedaron las puertas? Cerradas. ¿Quiénes estaban adentro? Las 5 prudentes. Y Y el la, no- novio. y la El esposo. novia. Que aquí es Ujú. donde nadie me ha preguntado, estaba esperando. Ujú. Y la novia. Quiere decir, ¿Dónde está? ajá, a casa de quién vino el novio. A casa de la novia. Entonces la novia no tiene nada que ver con la 10 vírgenes. Dígame, Sí. piense. ¿Tenía que ver o Ujú. no? No, la novia estaba ahí esperando. Porque es un novio y no van a ser 5 novias, Ah, aunque en no, ese tiempo se podían casar, pero no toda la misma pero vez así. oiga. Ajá. Oiga la pregunta. Él venía a buscar a quién? A la novia que estaba ahí esperando. Él A venía. la novia, sí. Ajá. ¿Y se ha hablado hasta ahorita de la novia? No, 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 no. porque no tiene nada que ver. Es con la parábola lo que nos enseña que debemos estar preparados. Ya vamos a ver quiénes. Digo, debemos estar ahorita en el caso nuestro de que venga el arrebatamiento. Y Ujú. le voy a decir algo más claro. Cuando digo preparado es honrando a Dios, porque el que nos escogió fue Dios. Amen. Pablo dice que no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Eso es mentira que se va a una parte de la iglesia y se queda otra. No. Ujú. El que Ujú. se va es porque es iglesia, tenía el Espíritu Santo de Dios. Y se Ujú. cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y fíjate cómo cierra la parábola. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de Ha venir. de venir. Más claro no puede estar esa parte. Esa Ujú. es la conclusión. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La Ujú. pregunta es, vea para acá, si Ujú. ya se arrebató la iglesia, ya hubo el Ujú. rapto,
de ahí viene el, el tribunal de Cristo, y después del tribunal de Cristo viene la, la, la cena. Y esto es lo que dice Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis. Y vamos. Vamos a Apocalipsis 19. La pregunta es, ¿a qué viene el Señor? Ujú. Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, Gloria. porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Te Ujú. das cuenta? Entonces mire lo que dice el 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Es decir, que viene primero, oiga, rapto. Vamos al tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para recibir lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo, según Los 2 galardones. 10. Este es un tribunal de premiación. No es el que llegue ahí. No es que después le van a decir, no, 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 raspado para atrás, no, porque salió en el rapto la iglesia, se la llevaron a, comienza aquí abajo la semana de la última semana, lo que llaman la gran tribulación, pero los primeros tiempos no son de tribulación, son de engaños, Ujú. son de trampa del anticristo. A mitad de la semana es que él comienza a querer hacerse como Dios y se sienta en el trono y se entra en el templo. Entonces, en ese tiempo que está ocurriendo acá, allá arriba estamos nosotros en el tribunal de Cristo recibiendo conforme a Ujú. lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Ujú. Después que nos den lo que nos vayan a dar, o no nos den nada, pastor, porque usted dice y no nos den nada, porque aquí dice que para recibir conforme a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Si lo Ujú. hicimos malo, es como dice la palabra, el que trabajó con piedra, oro y piedra Ujú. preciosa y plata recibirá recompensa, pero el que trabajó con madera, hojarasca y heno, el fuego lo probará y aunque él será salvo, va a perder todo su trabajo, ¿se da cuenta? Pero no es que va a perder su salvación. Después que pasa el tribunal de Cristo, que somos galardonados, somos premiados, aquí abajo comienzan los juicios, comienza la gran tribulación, comienzan a soltarse los sellos y las trompetas y los rayos, sueltan a los 4 demonios que creo que usted fue que le expliqué que están atados en el río Éufrates y que matan a la tercera parte de la Ujú. población. Le dije que actualmente somos 8.065 millones de personas. Le dije, vamos a ponerlo en 8.000 para que nos cuadre. Las tres partes serían 2.000, la tercera parte sería 2.666.000 millones, 666. ¿Sabe la cantidad de gente? Y dice que entonces murieron la tercera parte por guerra, pestilencia, Ujú. hambre, Ujú. terremoto, todo esto. Y dice el Apocalipsis que le leí, si mal no recuerdo, el 8 o el 9, que la gente no se arrepintió, Ujú. vieron en su pecado, en su brujería, en su espiritismo, en su maldad. Ujú. Entonces, pero a medida que nosotros estamos en las bodas por allá, aquí Ujú. abajo ya se escogieron los 144.000 que van a predicar el Ajá. evangelio del reino. Esa gente va a estar por todos lados predicando el evangelio del Dios reino ella. Ajá. y mucha gente va a aceptar a Jesucristo porque ellos van a predicar el evangelio del reino. Ellos no van a estar predicando solamente gracia como ahorita, que por gracia somos salvos. Ellos van a estar predicando de que viene el Mesías, que el Mesías está acá, que esta tribulación que estamos pasando. Es cuando Jesús los reúne y dice, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, tuve esto y me diste, ta. Señor, cuando te vimos enfermo, que es el juicio de las naciones, perdón, el juicio de las naciones. Entonces Jesucristo dice, por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Esa gente que van a estar predicando del evangelio del reino, mucha gente va a aceptar a Jesús como el rey, como el Ujú. Señor, y entonces ellos van a ayudar a esa gente que está predicando
Lo van Ujú, a guardar, lo van a esconder, como se hace ahorita en países. ujú, Usted sabe que el evangelio hay que predicarlo escondido y entonces gente los ayuda, gente los guarda, gente los protege. Entonces ahí es donde Jesús viene y va a apartar todos aquellos que aceptaron esa predicación, que aceptaron y ayudaron a los predicadores, a los escogidos, a los que estaban testificando. Es lo que a Jesús le va a decir: entra bendito mi Padre al reino eterno preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y a lo de la izquierda, que Jesús le va a decir: tuve hambre y no me diste comer, no, enfermo y no me visitaste, no estuve preso y no fuiste a verme. Señor, ¿cuándo fue eso? De cierto os digo que porque no se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Son la gente que rechazó, oiga, ese testimonio del Evangelio del Reino. Acuérdense que Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del Reino, y entonces vendrá el fin. ¿Qué sucede? Entonces cuando venga, de todos modos eso se lo voy a explicar con calma cuando nos toque el juicio de las naciones, pero es para que vea la secuencia que lleva. Entonces, ¿a qué viene Jesucristo? A implantar su milenio. ¿Con quién lo va a implantar? Con la gente que aceptó el evangelio del reino y entraron al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Los demás fueron al lloro y al crujir de dientes. ¿Qué pasa después? Después viene el milenio, donde esa gente que entraron con carne y hueso, oiga bien, nosotros la iglesia venimos con el Señor. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Venimos con el Señor, estamos con Él en el milenio y los santos del Antiguo Testamento, que es donde ellos se van a multiplicar, que es donde dice Isaías que el que muera de 100 años morirá joven, es donde dice Isaías que el león comerá paja igual que el burro, que el niño jugará con la serpiente y no le pasará nada, que habrá una producción y multiplicación de alimentos y de todo. Pasados los 1000 años, porque el diablo ha sido atado, entonces lo sueltan. Esta gente que vivió bajo el señorío, bajo la gobernación de Cristo, sale el diablo y los engaña. Ellos, en vez de decir: no, estamos contentos, estamos bien con este gobierno, no, se vienen entonces en contra de nosotros, en contra del Señor, y es donde desciende fuego del cielo y los consume. Ya llegamos a Apocalipsis 20, que es el juicio ante el gran trono blanco. Ese juicio, ese tribunal es de juicio porque es la palabra criterio. Y ujú. entonces ahí dice que los que no se encontraron escritos en el libro de la vida fueron echados al lago que arde con fuego y azufre, donde ya habían echado previamente al Satanás, al falso profeta y a la bestia y al mismo infierno. Y ahí, Y los que habían muerto anteriormente, antes del rapto, sin Cristo, ¿verdad? exacto, entonces todos van para allá. Bueno, es que los que han muerto antes de Cristo están actualmente lamentablemente en el infierno. Entonces por eso dice que el infierno fue lanzado al Al lago lago de de fuego. fuego y azufre. Por eso entonces Cristo viene, es a eso, porque usted dirá: pero entonces aparte de la iglesia van a haber otra gente salva. Sí, los que acepten a Cristo cuando se esté predicando el evangelio del reino. Y esos son los que van a entrar al milenio. Entrar bendito de mi Padre. Los que no aceptaron, es como decir ese último avión. Los que no aceptaron esa predicación, bueno, para Ujú. afuera. Se da cuenta que en ningún lado está recto, sino que todo viene con una secuencia de la venida del Señor. Preguntas hasta acá. Dicen la Seguimos. venida. Esto tiene que quedarle claro si usted quiere echar el Ya. cuento. Si no le queda claro, no va a poder echar el cuento. Ujú, ujú. Sí. Ajá, seguimos. Ok, no, ya había terminado la Había parábola. Ella terminado, fue sí. porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ven. Ujú. Y fíjate que sigue después que sigue, parábola de los talentos. Si usted lo lee, es lo mismo, porque mire cómo termina la parábola de los talentos. Mire cómo termina. Eh, Y al siervo Y el inútil, siervo echarle inútil. la tiniebla de Ujú. afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después que Jesús pone esas tres parábolas como ejemplo, por eso es que le decía: ¿quiénes van a entrar? Los que estén preparados para aquel entonces. ¿Y cómo se van a preparar? Aceptando la predicación de los escogidos que van a estar predicando, los 144,000
que van a estar predicando el evangelio del reino, del Mesías, del Salvador. Se da cuenta que entonces, esto tiene sentido, no es por obra para que nadie se gloríe, porque la verdad nadie se merece la salvación, es por, igual que nosotros, que ahora fue por gracia, ellos lo van a aceptar cuando se esté predicando el evangelio del reino. Entonces es la única forma de estar preparado. Y fíjense, entonces cuando termina el 30, mire Mateo 20:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros, que es lo que le estamos hablando, ¿verdad? Ujú. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque tuve enfermo, ta, 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 ta. Entonces, le dice a lo último, el 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, ta, 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 y le explicó, ¿ves? El 46 dice, E eh, irán e estos al irán castigo estos al castigo eterno. eterno y los justos a la vida Vida eterna. Ya los eterna. que entraron, entran al milenio, vida eterna. Pastor, pero ¿y entonces a quién es el que va a engañar el diablo? A los descendientes de los que entraron en el milenio. Esta Milenio. gente se murió, acuérdense, son 1000 años. Esta gente Ujú. se murió, pero salva, aceptaron al Salvador. Entonces se multiplica y recuérdense que la salvación no es porque yo soy hijo de, porque yo nací en un hogar cristiano, todo pasa por Jesucristo. Entonces es cuando sueltan a Satanás y engañan a esa generación que vino después de haber entrado al milenio. Es como la generación que vio todos los milagros en el desierto y después cuando llegaron a la tierra prometida se echaron a perder, porque eran Ujú. en Entró una generación. generación nueva. Ujú, no creyeron. Perfecto. Ujú. Pregunta hasta aquí, comentario. ¿Quién se atreve a echarme el cuento? En 3, 4, 5 minutos, sin entrar en mucho detalle. Porque la idea es que Y se se le entendió. afiance. Ajá, dígame. Bueno, bueno, Diga que la hermana Laura la va ayudando. el resumen de las parábolas de las 10 vidas nos Eso. muestra que primero que nos habla de que las 10 vírgenes están esperando al esposo, entonces nos muestra que no es al novio, porque el novio es el tiempo del rapto, cuando vamos con el Señor, que Explícame, somos la novia que va a ser raptada. explícame eso, explícame eso. El novio y el Bueno, esposo es el mismo. el novio y el esposo es el mismo, pero la iglesia se va con el novio para las bodas del Cordero, es Ajá, el rapto. Y ajá. es muy diferente a lo que habla la parábola de las 10 vírgenes. Dice que ellas están esperando al esposo, que ellas, dice que a la medianoche ellas saben que el esposo viene, mientras que la diferencia del rapto es que la iglesia no Ok, sabe ya, en qué momento ya te agarré el la idea. Señor. Ok. Viene el esposo, Ya perfecto. me, Ajá. sí. Y tienes que Entonces explicarlo, pero ya ellas, está claro. Ajá, ya te agarré la idea. sí, ya me agarró, sí, ya me explico, Sí, sí. sí. Entonces, ellas, ¿verdad? Están al tanto que el esposo viene y dice que tomaron sus aceites en sus vasijas, en sus lámparas, y las lámparas con ella, y esperando, tardándose, dice que tardándose el esposo, ellas cabecearon todas y se durmieron, es decir, que de las 10 vírgenes, todas se durmieron, mientras esperaban al esposo que llegaba. Entonces, y dice a la medianoche, pues se escuchó la voz, aquí viene el esposo y salieron a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, y más bien a los que venden y compren para vosotros mismos. Aquí nos muestra que el aceite no es el Espíritu Santo, ya que habla de que para tener el aceite hay que irlo a comprar. Mientras que cuando leemos la Biblia y comparamos, vemos en Hechos que Bar Jesús, cuando quiso comprar los dones del Espíritu Santo, más bien fue castigado. Entonces ya es el leer que tienen que comprar aceite, descartamos que esto se refiere al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se compra. Entonces, nos dice, ¿verdad? Comprar para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Entonces nos habla, ¿verdad?, de que se cierra la puerta y quedan estas vírgenes con el esposo y ellas dijeron, las que quedaron, las que no están con el esposo, las que no entraron con el esposo, gritaban, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces se refiere a la pregunta que los discípulos le hicieron al Mesías sobre cómo sería su venida y qué señales habrían de ella. Pero se refiere es a la segunda venida del Mesías, Ok. no al rapto de la iglesia. Y por eso es que fíjese que cuando viene la continuidad de las 10 vírgenes de la parábola de los talentos, termina diciendo que cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, porque la pregunta fue, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin Y del la siglo? fin del tiempo. Y La se fin acaba o del no se siglo. acaba cuando Jesús, según la parábola, a la derecha y a la izquierda. Sí, se acabó esto y viene el milenio. Laura, Porque, díganos algo. Muy bien, Joribert. gracias, gracias a Ok, usted. ajá. Muchas veces pues yo lastimosamente también he sido parte de eso, que he enseñado y malinterpretado esta parábola, la palabra de las 10 vírgenes, en donde pues es, como usted dijo anteriormente, es continuidad de la respuesta que Jesús le hace a los discípulos en Mateo 24, cuando le pregunta qué señales habrá sobre su venida, o sea, y del fin del siglo. Y hay algo que tenemos que entender, que en el Señor está trayendo una parábola, y sabemos que una parábola es una historia terrenal que trae una enseñanza espiritual. Entonces, aquí él está trayendo esta parábola que tiene relación con la tradición de ellos de cuando se casan allá en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo, generalmente ellos se casaban de noche. Por eso era que las 10 vírgenes estaban preparadas como si fuera el séquito de la novia. Estaban preparadas con lámpara porque no sabía, porque el hombre, cuando él se comprometía, el novio salía a preparar casa para la novia, para ellos cuando se casaran, para poder vivir juntos. Entonces, como no se sabía cuándo terminaba y cuándo regresaba, tenían que estar listas y tenían que estar pendientes en cada momento. Y por eso es que ellas tenían lámparas y tenían aceite. Y lastimosamente, pues muchas hemos interpretado esto del aceite como que es el Espíritu Santo, y hemos interpretado también a veces la voz que clama, que decimos que es el Espíritu Santo, avisando. Entonces estaban estas 5 mujeres, 10 mujeres ahí, esperando a que el novio llegara a buscarla, porque el novio también venía con su séquito. ¿Y cuántos se Pero estaban durmieron? esperando que llegara. Y entonces De pasó las el tiempo. vírgenes, ¿cuántas se durmieron? Entonces pasó mucho tiempo y las 10 se durmieron. Dice la palabra ahí que cabecearon y durmieron. Eso nos da a nosotros a entender que ellas no sabían el tiempo en que había de venir, así que tenían que estar ahí preparaditas, y que había pasado luego mucho tiempo y se quedaron dormidas. La cosa es que ellas se quedaron dormidas, y entonces cuando escucharon el clamor, pues entonces vinieron ellas, se levantaron y se dieron cuenta que las prudentes tenían su aceite probablemente bajito, pero tenían repuesto, reserva. Empezaron a llenar, y las otras decían, espérate, nos queda muy poco, compartan con nosotros. Y dijeron, no, porque si no, nos vamos a quedar nosotros cortas, porque después de ahí ellos salían entonces en un séquito, o sea, salían en una peregrinación hacia la casa de la novia. O sea, que a lo mejor no era tan cerca. Entonces ella dijo, no, si ustedes quieren, tienen que salir a comprarla. Vayan ustedes para que nosotros no nos quedemos cortas, ni ustedes tampoco. Y ahí nosotros también podemos entender que aunque en la palabra se, ¿cómo puedo decir? Se relaciona, o sea, a veces el Espíritu Santo se aparece como un viento, como fuego, como paloma.
y mucha gente lo quiere utilizar también como aceite. Y en la palabra ninguna dice que el Espíritu Santo se compara con el aceite. Pero muchas veces hemos enseñado y otros también hayan predicado que el aceite era el Espíritu Santo. Y como dijo la pastora aquí, y como hemos aprendido, o sea, el Espíritu Santo no se puede comprar. O sea, dijo, salgan y compren. Así que sabemos, ya descartamos ahí que no es el Espíritu Santo. Entonces, después, las que estaban preparadas se fueron con el novio a casa de la novia. En toda esta parábola, en todos estos 13 versículos, en ninguno menciona a la novia. Así que por eso no puede ser relacionado con el rapto, porque en el rapto nos vamos los que somos novias del Señor. Entonces la idea es, entonces, ¿qué nos enseña la parábola? Para aquel entonces, lo que pasa es que, tengo que decirlo cada ratico, divorciamos esta parábola con la pregunta. Ujú. El error principal es ese, que agarramos la parábola y no vemos de dónde, por qué Jesús está diciendo esto. Ahora, yo pues terminé por eso, pero quería precisamente, porque en el verso final, el 13, da sella a lo que se refiere esta parábola, que es continuidad del capítulo 24 y a la pregunta que le habían hecho. Dice, velad pues, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ellos le habían preguntado, ¿qué señales hay? Y ahí le dijo, Ajá. las señales, pero dijo, tenemos que estar todos, tiene que estar listos porque no se Como sabe. la pregunta fue, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y la primera vez fue la destrucción del templo. Ejemplo. Uh-huh. Entonces él le responde, Mateo 24, la primera parte, casi hasta la última, lo de la destrucción del templo. Y después le empieza a responder la otra pregunta. Ay, es que se nos olvida, lo sacamos. ¿Y Sí. qué señal habrá de tu venida Y ahí empieza y con del fin del mundo? Entonces, con fíjense, guerras, rumores de guerras. cuando él empieza en Mateo 24, mire cómo comienza. Por favor, subrayelo si lo pueden hacer. Mateo 25, verso 1. ¿Cómo dice? La primera palabra. Entonces el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir la palabra entonces? Qué continuidad de algo. Yo vengo echando el cuento Uh-huh. y mire, ese aguacero estaba duro y había relámpago y trueno y había todo y todos estábamos asustados y ya tenía una hora lloviendo. Entonces, ¿qué tú esperas que después que yo diga ese entonces? Pues que usted diga, nos fuimos, buscamos Ajá. sombrillas y Y, salimos, esperamos ajá. a que dejara lloviendo, Pero no continuando estoy con el mismo hablando de cuento. otra cosa, estoy dando continuidad a lo que estoy hablando. Entonces, el entonces siempre enlaza Uh-huh. algo que viene en relación a. Por eso, Todo previo. y Uh-huh. tenemos la conciencia, estamos claros que está respondiendo una pregunta, dos preguntas, y después Mateo 25 dice, entonces, sigue hablando. Ahora mire cómo comienza Mateo 26. Léalo, por favor. Mateo 26, ahora mire cómo comienza. Mateo 26 comienza. Cuando hubo acabado Jesús todas estas Ya está. Ya se acabó la respuesta a las Ay, dos sí. preguntas, ¿sí o no? Ujú. Qué Sí, tremendo. porque después viene y dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se Ajá, va a por celebrar eso la ya. Pascua? Pero Ajá. fíjate tan claro como dice el versículo. Cuando hubo acabado Jesús, ¿qué? Todas estas palabras. ¿Cuáles palabras? La respuesta a las preguntas que le hicieron. ¿Qué Sí. pregunta le hicieron? La ¿Cuándo destrucción de sucederán estas cosas y qué señales habrá de la venida y del fin del ¿Cuántos siglo? capítulos se llevó Jesús respondiendo esas dos preguntas? 2. ¿Cómo sabemos que Mateo 25 también es parte de la respuesta a la pregunta? Porque comienza diciendo, entonces. ¿Sabes? ¿Y cómo sabemos que Mateo 26 ya no está hablando de más nada de esto? Porque dijo que acabando Jesús. Ok, ¿está claro o no está claro? Sí, más claro. Lo que pasa es que como nos enseñaron así, nosotros en fe lo creímos así. Por eso yo les digo, yo no le pongo mala intención al 90%, 95% de los predicadores. Yo no le pongo mala intención, Dios me guarde. No, falta de No. conocimiento, falta de entendimiento.
y estamos repitiendo lo que nos mal enseñaron. Lo bueno que Exacto. dio que la salvación no es por obra, porque si no nos tiramos todos por un barranco. Ujú. La salvación es por Jesucristo, ¿entiendes? Y eso es lo Por el, bueno de esto, gracias a Dios. Pero qué sabroso es entender, porque entonces eso nos quita miedo, eso nos quita carga, eso nos quita angustia, eso nos quita ansiedad. ¿Entiendes? Ay, estoy preparado, que el aceite, se me acaba el aceite, que, ay, Dios mío, ¿dónde está el aceite? ¿De qué hora? Ahí viene el esposo, ten cuidado que las señales Israel, Rusia, Irán, Padre, Dios mío. Pero cuando uno entiende, dice uno, esto es para la gente de aquel entonces, porque el contexto lo habla en la parábola de los talentos y después dice, cuando venga el Hijo del Hombre en gloria, juzgará a todas las naciones. Ay, nosotros ya venimos con el Señor, venimos con el Señor. Por eso, mis hermanos, bueno, espero que esta enseñanza le haya ayudado a aclarar muchas cosas y la idea es afianzarla en nuestro corazón, ¿eh? Y no ponernos a pelear con nadie. No, no, no. Ujú. Amén, hermano. Siempre a las 10 vírgenes, bueno, cuide su aceite, échele aceite. Que es el Espíritu Santo, amén, hermano, el Espíritu Santo siga con su angustia, que yo sigo con mi paz. Esa es la diferencia.